La democracia, lo sabemos, se construye con libertad. Por ello, esta noche, nuestra Facultad de Comunicaciones quiere empezar a discutir temas porque los jóvenes debemos, o deben, muy amados hoy, tener claro que esté en sus manos cambiar muchas cosas. Y nosotros, como parte de una universidad que hacemos las cosas de la mejor manera posible, tenemos que sumarnos a ese reto. Cuando hay cosas que cambiar para defender la libertad, hay que hacerlo, no hay que quedarse sentados. Y por lo tanto, yo le agradezco a Elaine, egresada de la carrera de Comunicación y Periodismo de esta universidad, por supuesto hoy ya hecha toda una profesional, directora de Democracia y Desarrollo Internacional, que haya optado por la OPC para empezar estos diálogos. Y por supuesto a los comentaristas que ahora nos acompañan y que se han dado tiempo de venir hasta la universidad, al doctor Luis Núñez, que muchos lo conocen, Elaine va a entrar en sus títulos, de sus grados, pero más allá de eso sabemos que es un gran defensor de temas relacionados con la libertad. A Fernando Tuesta, que en cualquier momento debe llegar, lo ha agarrado el tráfico, como suele agarrarnos a los peruanos. Y a Gustavo José Villaró Arteaga, venezolano, presente acá. Y por supuesto a Reina Uzcategui, también venezolano, ambos en estos momentos en el Perú, para que compartan con nosotros y con ustedes, porque la idea es hacer preguntas, intercambiar ideas sobre qué podría pasar, de qué manera nos afecta, qué viene pasando y qué podemos hacer a partir de ahora y por supuesto luego del octubre. Así que muchísimas gracias por venir. Somos los que estamos y estamos en vivo. Así que les pido por favor que aprovechemos este espacio como se aprovechan los grandes espacios. Muchas gracias. Y le cedo la palabra a Elaine. Muchas gracias, Úrsula. Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos a este conversatorio denominado El proceso electoral en Venezuela y su impacto en la democracia. Es un verdadero honor acompañar a tan distinguido panel y contar con el auspicio de la UPC para la realización de esta actividad. Debo mencionar que como exalumna de la carrera de periodismo, me complace enormemente compartir este espacio académico con alumnos y docentes de esta casa de estudios. Hoy vengo en representación de Democracia y Desarrollo Internacional, una institución que tiene como eje el fortalecimiento y la defensa de la democracia, concebida como la única forma legítima de gobierno y como plataforma para alcanzar un desarrollo sostenido. En esta ocasión, es la democracia en Venezuela lo que nos concita el interés. El proceso electoral que vive actualmente es histórico y no podíamos dejar pasar por alto este momento. Histórico porque tenemos a un gobernante, el presidente Hugo Chávez Frías, que lleva 13 años en el poder y quien intenta ganar las elecciones presidenciales por cuarta vez desde 1998 y además amenaza con quedarse hasta el año 2031. Histórico porque la oposición venezolana ha demostrado que por primera vez en todo este tiempo ha sido capaz de actuar coordinadamente mediante la formación de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, que reúne a una veintena de partidos. Y ha logrado, el 12 de febrero último, a través de las elecciones primarias, elegir al candidato de la oposición, Enrique Capriles Radonsky, quien competirá con Chávez en las elecciones presidenciales del 7 de octubre próximo. Los resultados electorales del pasado 12 de febrero superaron todas las expectativas más optimistas, pues participó casi el 16% del padrón electoral venezolano y se lograron registrar más de 3 millones de votos, lo que refleja el inicio de un cambio en el escenario político de Venezuela. Capriles, un joven político de 39 años con una trayectoria política de triunfos y actual gobernante del estado Miranda, tiene sin duda un gran desafío en los próximos 8 meses de campaña. Ha sido su discurso conciliador, moderado y dirigido a todo el país, lo que le ha permitido su reciente triunfo y lo que podría favorecerlo en octubre próximo si logra captar el apoyo del chavismo desilusionado. Sin duda, no será tarea fácil, pues hay muchos elementos con los que Enrique Capriles va a tener que lidiar. Entre ellos, la popularidad de Chávez, que hace unas semanas rodeaba el 64%,
y actualmente tiene una intención de voto de alrededor del 50%. En segundo lugar, la disposición de Chávez del presupuesto público, así como el uso de los recursos del Estado, lo que le permitirá gastar más en programas sociales. Los venezolanos que reciben asistencia por parte del Estado alcanza una cifra de aproximadamente 8.5 millones de personas, y de ese total 4 millones son funcionarios públicos. También está el control de los medios de comunicación y del Consejo Nacional Electoral de parte del chavismo. Además, es probable que Capriles deba enfrentar denuncias penales o cargos en su contra, así como difamación y desprestigio del candidato, considerando su corta edad, su estado civil, que es soltero, su religión de origen judío y su clase social, que es más acomodada. Otro reto de Capriles será disuadir a la población para que pierda el miedo a votar. El hecho de usar el sistema de voto electrónico en Venezuela genera desconfianza a que el voto no sea secreto. Y finalmente, un gran desafío también es mantener cohesionada a la Mesa de Unidad Democrática. Ante este panorama, le pregunto a mi panel lo siguiente: ¿cuál será la mejor estrategia de la oposición para ganar las elecciones del 7 de octubre? ¿La enfermedad del presidente Chávez podría jugarle en contra? ¿Enrique Capriles tendrá la fortaleza para superar una guerra sucia? ¿El clima es propicio para cometer fraude electoral? En caso gane el oficialismo, ¿en qué medida la gobernabilidad democrática de Venezuela estaría en riesgo? Bueno, estas y más interrogantes serán respondidas por nuestro destacado panel que nos acompaña esta noche. Ellos son Gustavo Villaró, quien está a mi izquierda, él es venezolano, es ingeniero civil y abogado, ha sido magistrado del Tribunal Disciplinario del Colegio de Ingenieros de Venezuela y director ejecutivo del Colegio de Abogados del Distrito Federal. Ha sido primer juez de paz electo por votación popular de los Palos Grandes del municipio de Chacao, en la administración del alcalde Leopoldo López. Desde los 18 años ha trabajado en funciones electorales y ha sido uno de los representantes de la oposición en Argentina, Sudáfrica, y ahora lidera la oposición venezolana en el Perú. Luis Núñez, a mi derecha, es venezolano de origen portugués, licenciado en Relaciones Internacionales y doctor en Ciencias Políticas. Posee también una maestría en Psicología de la Comunicación. Es consultor internacional con más de 20 años de experiencia. Está incorporado al Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales desde 1998. Es entrenador y facilitador en distintos talleres y cursos en casi todos los países de América Latina y Estados Unidos. Fue convocado por el NDI para dirigir la oficina de la misión de observación electoral de las elecciones peruanas en los años 2000 y 2001, en un proyecto en conjunto con el Centro Carter. Actualmente es profesor de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones y articulista en varias publicaciones latinoamericanas. Reina Uzcategui, que nos acompaña también en nuestro panel, es de nacionalidad venezolana. Es licenciada en Ciencia Política en la Universidad de los Andes en Mérida, Venezuela, donde obtuvo el título de politóloga. Posee estudios de maestría en Relaciones Internacionales, Convención en Negociaciones Económicas Internacionales en la Universidad Andina Simón Bolívar en Quito, Ecuador. En el Perú, realizó el programa de alta especialización en gestión del desarrollo sostenible en la Universidad de SAC y un diplomado en liderazgo para la innovación social en la Universidad del Pacífico. En los últimos 5 años ha trabajado para la Organización de los Estados Americanos como observador electoral internacional y coordinadora departamental en misiones de acompañamiento electoral en 8 procesos electorales: Perú, Ecuador, Guatemala, Bolivia, Panamá, Costa Rica, Colombia y Nicaragua. También presento a Fernando Tesa Soldevilla, quien en este momento no se encuentra en su panel, pero él va a llegar en algún momento, se va a incorporar al panel, así que aprovechamos también de presentar su destacado currículum. Él es doctor en Ciencias Sociales con mención en Sociología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, magíster en Sociología, licenciado en Sociología y bachiller en Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
tiene estudios concluidos de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg. Entre diciembre de 2000 y diciembre de 2004 fue el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, y tuvo el encargo de dirigir 8 procesos electorales. Ha participado como observador electoral en misiones técnicas en Argentina, Colombia, Ecuador, El Salvador, Nicaragua, Chile, Venezuela, Guatemala, México y Bolivia. Es además autor de más de una docena de libros y sus más recientes son El sistema de partidos en la región andina, construcción y desarrollo, la representación política, las reglas a tener en cuenta, entre muchos otros que ha escrito él. Actualmente es profesor principal de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces, no cabe duda que es un panel de lujo el que nos acompaña esta noche. Cada uno de ellos tendrá una intervención de 12 minutos aproximadamente. Y bueno, les doy la palabra entonces a Gustavo Viernes. Gracias, muy buenas noches. Gracias por venir y gracias a la universidad y al Instituto D&D por la invitación. Es realmente una catarsis para un venezolano en Perú poder conversar, poder intercambiar ideas acerca de lo que está pasando en un país que está relativamente lejos y que no tiene en los últimos años sobre todo mucha conexión con el país donde residimos, donde estamos, en Perú. De manera que la expectativa mía tal vez sea tanta como la de ustedes, porque en realidad en las condiciones en que estamos actualmente vivimos en un mundo totalmente especulativo. Pero eso no es toda la verdad de que nosotros vamos a especular casi todas las cosas, casi todas las opiniones que podamos cruzar en este momento sí, y seguirán siempre en el mundo de la especulación, pero no me siento así desde el principio, porque fíjense, pase lo que pase, tengo 58 años y recuerdo muy bien que antes de ir a la universidad, me imagino que estaría hablando de mis 15, 16 años, había en Venezuela un hombre que yo seguía mucho por la televisión, se llamaba Arturo Burlar Pietri, y con él aprendí muchísimas cosas. Me fascinaba oír al doctor Burlar hablando. Y recuerdo un programa donde él hacía una reseña histórica de lo que había sido el proceso de elecciones en el mundo entero y decía, esto es absolutamente nuevo. Y cuando yo tenía esa edad, 15 años, empecé a razonar que realmente, una vez que me introduje en esa idea de que el poder elegir era algo nuevo realmente, en lo que se refiere al derecho electoral prácticamente, cuando profundicé en él me di cuenta que en aquella oportunidad ese derecho era muchísimo más limitado que ahora. Cuando yo tenía 16, 17 y cuando voté la primera vez, me acuerdo que en la orientación hacia las elecciones, nos dábamos cuenta que era, para la doctrina del derecho venezolano, era la única oportunidad que tenía un venezolano. Me imagino que estoy hablando de los años 60, 61, 62. Era la única posibilidad que tenía un venezolano de tomar una decisión política que tuviera repercusión en su futuro y en su vida. Elegir presidente de Venezuela, y elegíamos presidente de Venezuela en unas tarjetitas. Me acuerdo que tenían los partidos políticos. Acción Democrática tenía una tarjeta donde salía un campesino con una escoba, o era una figura de un traje criollo con una escoba barriendo el piso, ¿no? Era algo así, o barriendo a los demás también. Pero esa era la idea, era la única oportunidad, como nos lo enseñó el doctor Burlar, en esa oportunidad que teníamos los venezolanos de manifestar un derecho que se constituía en esa oportunidad como la única forma de poder político que tenía un ciudadano. Hoy en día, estamos en el 2012, con 58 años,
tenemos que reconocer que el cambio ha sido infinitamente vasto. ¿Por qué? Porque ahora en muchas formas de gobierno los ciudadanos tenemos muchas formas de participar y de tomar decisiones políticas. Figuras como la del revocatorio, que prácticamente está en casi todas las legislaciones modernas de Latinoamérica. Tenemos las participaciones a nivel municipal, ahora podemos influir en la elaboración de las ordenanzas municipales. Los vecinos organizados deben ser convocados para resolver sus ordenanzas. De manera que en 40 años hemos evolucionado muchísimo. Claro, tenemos que entender que esta evolución siempre tiene sentido en tanto en cuanto existan las reglas del juego. En tanto en cuanto exista una constitución, existe al menos el rule of law, en el que se reconozca que nosotros los hombres nos equivocamos, somos seres humanos, y que por eso necesitamos la justicia. Porque si los hombres fueran ángeles, si los hombres fueran todos bondadosos y la naturaleza llena de prodigios, no necesitábamos poder judicial, no necesitábamos jueces, porque ¿para qué los vamos a utilizar? Pero como además el gobierno lo forman los hombres, que ya reconocemos que necesitan el poder judicial, los gobiernos también necesitan el poder judicial, porque también tienen que cumplir las reglas del juego, también tienen que cumplir las leyes. De manera que en ese sentido es donde podemos partir a discutir una situación objetiva como es el problema del Estado venezolano. Entonces la primera pregunta sería: ¿es Venezuela un Estado de Derecho? ¿Es Venezuela un país que se rige por una constitución que existe, que es un objeto material que está ahí, Constitución de la República Bolivariana de Venezuela? ¿Para qué sirve esa constitución? ¿Y para quién es? Porque si la constitución es para que los venezolanos la respeten y el gobierno haga con ella lo que le dé la gana, entonces seguimos en el juego de que no estamos en un Estado de Derecho. Pero esto del Estado de Derecho venezolano, voy a aprovechar la oportunidad porque no la voy a perder para decirlo, es muy relativa, porque ustedes tienen que reconocer cómo el mundo entero, líderes de los países extranjeros, en Europa y en toda América, todavía reconocen a Chávez como un presidente constitucional de una república, cuando eso no es la figura que refleja la persona de Hugo Chávez, que se comporta como un tirano, no como un dictador, como dicen los venezolanos, porque esa es otra cosa. Nosotros tuvimos dictadores. Simón Bolívar fue dictador, pero un dictador fue nombrado dictador, como nombraban dictadores en otras repúblicas y hechos históricos. Pero Chávez se comporta como un tirano cuando designa a dedo al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, cuando designa a dedo todas las autoridades de los poderes públicos, las autoridades del poder electoral, las autoridades, el fiscal general de la nación, el contralor general de la nación. Entonces esto rompe el equilibrio de poderes que hace lógico en la actuación de un gobierno. Y esto lo pueden ustedes ver cómo los gobiernos de Europa han recibido en muchas oportunidades al señor Chávez, reconociéndolo como presidente. Y el señor presidente, el señor que se dice presidente de la República de Venezuela, recorre América Latina con una serie de compañeros cómplices, o no sé cómo llamarlo, porque no quiero insultar ni quiero que nadie se vaya a sentir molesto sencillamente por un calificativo, pero todos sabemos
que hay unos apóstoles que se reúnen a decidir los destinos de América Latina a cambio de cheques, de contratos, de regalías. Hemos visto cómo viajan en avionetas las maletas de dinero efectivo y pagan personalidades y pagan políticos en países extranjeros. Entonces, esa es una premisa que no hay que perder. El futuro de Venezuela, por tanto, ante unas elecciones que pudieran dar un resultado o deberían efectivamente dar un resultado positivo en Venezuela, como es esta mesa de unidad democrática, este hecho que nos ha reunido a todos, aceptar unas reglas de juego que nos lleven a tener la opción de poder tener la alternativa a lo que llamamos esta revolución. Y esa alternativa no sería sino otra cosa muy parecida, que nos llevara a la evolución, precisamente sin la R. Es la posibilidad fáctica que nosotros tenemos de realizar el 7 de octubre. No es una cosa fácil, no es una cosa que se dice solamente y se va a hacer, porque la etapa que viene es mucho más complicada y estamos preparándonos para superarla. ¿Cómo vamos a reaccionar? El problema se lo dejo planteado ya para que no alargarme yo. ¿Cómo vamos a enfrentar nosotros un cambio en la figura presidencial si el Tribunal Supremo de Chávez todavía le quedarían 3 años de gobernabilidad y el Congreso a dedo de la República, del PSV, que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que de socialista no tiene más nada sino todo el capitalismo que están llevando ellos con los dineros del Estado, le quedan 2 años más de gobierno. Quiere decir que él, y el Consejo Nacional Electoral también, le quedaría la misma cantidad de años de vigencia. Implicaría un riesgo el convocar a una constituyente si se ganaran unas elecciones. ¿Sería una situación pacífica? No me voy a alargar, porque creo que ya pasé los 12 minutos. Perfecto. Muchas gracias, señor Villaró. Le cedo la palabra entonces a Luis Núñez. Buenas noches. Quiero agradecer a Úrsula y a Helen y a la universidad esta oportunidad. Por formación o de formación profesional y académica, he preparado un esquema de 6 puntos para poder ordenar un poco lo que va a ser mi intervención. Haré una breve introducción y un contexto, luego hablaré de la Mesa de la Unidad, luego hablaré de Chávez, hablaré de Capriles, haré una breve mención al contexto internacional y luego tendré un final con algunos comentarios. En primer lugar, yo coincido tanto con Helen como con Gustavo, en que estamos frente a una elección inédita por las circunstancias en las que estamos después de los procesos en estos 13 años de gobierno. ¿Ahora sí mejor? Ok. Aunque faltan 7 meses y medio, más o menos, tenemos que tomar en cuenta que la campaña ya comenzó. Y la inició no la oposición, porque las elecciones primarias es un proceso normal, en un contexto político, en un supuesto Estado de Derecho, al que Gustavo le pone objeciones, pero la campaña comenzó desde el primer momento en que el presidente, en la primera cadena que tuvo después de las primarias, atacó directamente al que él acaba de reconocer como el candidato de la oposición, una serie de calificativos de los cuales vamos a hablar más adelante. En mi opinión personal, pareciera que el presente ya empieza a desplazar precisamente lo que los venezolanos y venezolanas consideran como el pasado. Un gobierno
altamente desgastado en 13 años de gobierno. Esto de tener estos gobiernos autócratas, dictatoriales, y los calificativos que les dio Gustavo, no es nuevo en América Latina. Un poeta peruano, José Santos Chocano, hablaba de las dictaduras organizadoras, y él decía que la tiranía y el autoritarismo era la forma indicada de gobiernos para América Latina, que los gobiernos autoritarios venían a poner en orden lo que estos pueblos un poco desordenados no podían hacer a través del sistema democrático. Poeta peruano muy conocido por eso. Y relaciono la frase de Chocano con una breve mención a lo que yo llamo un recorrido histórico, por lo que uno pudiera llamar el populismo latinoamericano, que no fue inventado por Chávez, no nació con Chávez, nació mucho antes, en los años 30 ya existía. Es más, Rómulo Betancourt, desde su exilio en Costa Rica en el año 32, decía que la historia política de Venezuela necesitaba un cambio, hablando del año 32, y hablaba de un amplio espectro de clases medias mezcladas con lo que él llamaba clase media baja, sectores de avanzada, obreros, campesinos y grupos universitarios. Él decía que el rol del Estado tenía que ser más abierto, más popular, más en conjunción con las masas. ¿Qué sucedió en el caso venezolano? Que eso se desvirtuó. El rol del Estado venezolano populista, sobre todo en la economía, es un poco parecido a lo que terminó desvirtuado en otros países de América. Ha sido el gran distribuidor de la riqueza nacional, pero los múltiples casos de corrupción, no solamente del gobierno de Chávez, sino también de gobiernos anteriores, demuestran que también ha sido el gran despilfarrador de la riqueza nacional. Eso es lo que ha pasado en América Latina con los gobiernos populistas. Entregan, pero a nivel de un gran despilfarro. Cuando Helen me convocó para este conversatorio, quise releer un poco los discursos de Chávez del año 98. Y ustedes ven en los discursos iniciales de campaña y pre-campaña unas menciones especiales a acabar con la pobreza, generar empleo, redistribuir la riqueza, acabar con la inseguridad y el desempleo. Y en estos años que hemos estado recorriendo del gobierno chavista, sin duda se ha dado, como en otros países de América Latina, la figura que yo llamo de la democracia populista y utilitaria, que Helen lo dijo muy bien. Hay 8 millones de personas viviendo de programas sociales. Esos programas sociales se pudieran resumir en una frase: me sirve porque me da. Y una teta de 8 millones de personas no es una teta despreciable. Y las personas que están viendo en peligro que esa teta se cierre, que ese caño se cierre, van a pensar muy bien a la hora de votar. Brevemente, terminando la parte de la introducción, Helen ya lo dijo, hay muy poca confianza en el poder electoral, hay muestras de sobra, y coincido con Gustavo en que es constatativo de que tenemos los poderes secuestrados, como en la última etapa de un gobierno que ustedes vivieron en el Perú, y el ejemplo típico es este, de la justicia venezolana, del Tribunal Supremo de Justicia, que hace una semana tuvo una rápida sentencia frente al tema de la quema de los cuadernos, tanto que en Venezuela se dice que la justicia venezolana funciona con ritmos y velocidades distintas según sea el caso que se esté tratando. Se sabe que para el caso de la quema de los cuadernos es un caso absolutamente manipulado, porque la propia MUD, o sea, la Mesa de la Unidad y el Consejo Electoral, tenían mecanismos para que un ciudadano se quejara o presentara una instancia
de resolución de un conflicto a nivel de un departamento que allá llamamos Estado, sin tener que acudir al Tribunal Supremo Electoral. Y él, obstaculizando todas las vías, se fue directamente a la última instancia. Luego en Venezuela, y con esto termino la parte introductoria que es un poquito larga, vivimos un estado de simulación. Los que hemos tenido la oportunidad de ir a Cuba, en Cuba existe esto que se llama el estado de simulación, que es, yo simulo que no pasa nada, pero sé lo que está pasando. Yo trabajo para el gobierno, pero simulo que no sé qué está pasando detrás del gobierno. Entonces es todo como una gran actuación, como si todos fuéramos actores y todos tuviéramos un juego de rol. Luego está este tema de la información y la desinformación respecto a la salud del presidente, que esta misma tarde se volvió a poner en evidencia. La salud del presidente, de la parte venezolana como se ha manejado como un secreto de Estado, de la negación al anuncio y luego a lo que ha sido una telenovela, cuando en cualquier parte del mundo la salud de un presidente es un hecho público y no un asunto privado, porque le interesa a todos saber la salud del presidente de que gobierna a su nación. Una rápida mención a la Mesa de la Unidad. Esta surge a partir del 2005, a pesar que yo estuve en algunas conversaciones donde esta figura ya se venía gestando, donde la oposición reconoce el error de no haber participado en el proceso de esos años con candidaturas a la Asamblea Nacional. Fue muy complejo de armar el rompecabezas de la oposición, que hasta hace ciertos años era simplemente un discurso anti-Chávez, no había propuesta de fondo, era contra Chávez, y eso a la gente no le da mucho valor. Dentro de la MUD, y no lo voy a negar, primero se estableció una gran lucha de los egos de la política tradicional, todos querían mandar, todos querían figurar, y Ramón Guillermo Aveledo, que ha sido el gran conductor o facilitador de este proceso, tuvo que luchar contra esos egos, tuvo que luchar contra el fantasma de lo que representaba la Cuarta República y las repúblicas anteriores que tienen frente a la población muy mala reputación, pero dadas sus condiciones personales y políticas y las condiciones que él puso en la Mesa de la Unidad, como por ejemplo no ser actor, no postular, no parcializarse con ninguno de los candidatos o partidos, eso le dio la figura de estar por encima del bien y del mal. Y además Ramón Guillermo es un hombre intelectualmente muy preparado, muy sólido políticamente, y eso le permitió con un gran equipo fijar una metodología y una organización en esa Mesa de la Unidad. Eso implicó firmeza en las decisiones, eso implicó no pisar el palito, como le decimos en peruano, o sea, no caer en las provocaciones de los ataques del gobierno, y mantener una serie de comisiones, entre ellas una muy importante, que fue la que consiguió escribir y postular lo que yo llamo un programa de gobierno de la unidad. Se dieron 4 hermosos y abiertos debates, se tuvieron muchísimas y complejas negociaciones frente al Consejo Supremo Electoral o Consejo Nacional Electoral, que, como dice Gustavo, está mayoritariamente en manos del gobierno, pero se llegaron a una serie de condiciones, como ustedes vieron para las elecciones, como fueron no mojar el dedo, quemar los cuadernos a las 48 horas para evitar la persecución de los votantes, no tener máquinas captahuellas, que es esa figura psicológica que asusta al votante, sentirse perseguido porque dice que van a hacer con mi huella, me van a identificar, van a mezclar mi voto con mi huella y van a saber por quién voté. Y también otra compleja negociación fue permitir en unas primarias el voto en el exterior, cosa que se dio nada más y nada menos que en 79 ciudades y 33 países, con una altísima votación, que por cierto no fue el caso de Lima, lo cual es muy lamentable. Y termino esta parte porque prefiero dar la palabra a mi compañero Oscar y luego tratar los otros temas. Sepamos que vamos a tener varias elecciones en Venezuela. Primero la del 7 de octubre, que cubre la etapa nacional, o sea, presidencial. Vamos a tener una elección el 16 de diciembre para la parte congresal, y en abril del año que viene
todavía elecciones a nivel local y comunal. O sea, tenemos varios procesos por delante y, como decía Gustavo, los cronogramas de los poderes públicos no coinciden con estos procesos. Lo que sí puedo decir es lo siguiente. En el caso peruano, y yo estaba aquí cuando eso sucedió, cuando prácticamente cayó el gobierno de Fujimori, uno decía, bueno, ¿y qué va a pasar con las instituciones? Bueno, las instituciones se acomodan a la ley y las leyes se modifican. En menos de 10 minutos, el Congreso Nacional del Perú dejó de tener a un presidente oficialista y en 10 minutos tenía a un hombre como Valentín Paniagua de presidente, primero del Congreso y luego constitucionalmente designado por él. O sea, hay figuras que pueden darse en los momentos de crisis y se han dado en los países para mejorar la situación. En mi segunda parte hablaré entonces de Chávez, de Capriles, del contexto internacional, unas reflexiones de fondo. Muchas gracias, muy interesante los comentarios que has hecho. Y ahora le damos la palabra a Reina Uzcategui. Por supuesto, después haremos una segunda ronda para complementar estas ideas que ya hemos empezado a dar, ¿no?, respecto de este proceso electoral. Fernando Tesa Soldevilla, esperemos esté llegando después de la intervención de Reina. De lo contrario, seguimos nuevamente nosotros con la misma ronda, ya se les incorporará al final. ¿Okay? Buenas noches. Antes que nada, quiero agradecer, como hizo Luis, a Elaine por la oportunidad, por invitarme a participar en este conversatorio tan importante y con las cosas tan fresquecitas, ¿no? Recién han ocurrido hace pocos días y tratar de hacer un ejercicio de interpretación de lo que recién ha sucedido puede ser, es muy desafiante, bastante desafiante, pero bueno, yo lo que he hecho es tratar de recoger la mayor cantidad de información, de procesarla, interpretarla para presentarla a ustedes con mucho respeto el día de hoy, sin hacer alusiones, digamos, ofensivas a nadie, ni mucho menos. Creo que los que estamos acá estamos más bien con el deseo de compartir experiencias para aprender juntos, ¿no?, a construir democracia, de eso se trata. Mi intervención va a ser un poquito, digamos, responde también a una estructura, a un esquema. Lo primero que voy a hacer es presentar algunas ideas acerca del proceso electoral mismo del 12 de febrero, tratando de no repetir lo que ya los compañeros del panel han mencionado. Lo segundo que quiero hacer es tratar de abordar directamente el tema de los impactos que tienen las elecciones en la democracia venezolana, ¿no?, que es el tema en realidad que nos convoca esta tarde. Finalmente, si tengo chance, en una segunda ronda hablaré, digamos, de algunos desafíos para, digamos, en los próximos meses y después quizá, ¿no?, de que el proceso electoral de octubre se lleve a cabo. Lo primero que quiero decir, bueno, yo no, supongo que el auditorio es diverso, ¿no? Hay gente de distintos, que vienen de distintas disciplinas y tal, entonces, por respeto a ustedes, me encantaría solamente puntualizar algunas cosas sobre el proceso. Lo primero que quiero decir es que las elecciones fueron pluripartidistas y fueron pluriorganizacionales, ¿no? Fue casi una mega elección, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y esto lo digo porque se eligieron candidatos para la presidencia de la República, para las localidades, municipios y para las gobernaciones o el equivalente acá de departamentos, ¿no? Eso esencialmente. Candidatos para 7 gobernaciones y 250 alcaldías. Fue desde el punto de vista de un proceso electoral bastante desafiante, ¿no? Si consideramos además que quien organizó las elecciones, obviamente con el apoyo técnico del Consejo Nacional Electoral, fue la Mesa de la Unidad Democrática, ¿no? Pero yo hablo bastante fuerte. Todo. Ya, si estoy gritando me hacen una señal.
Bueno, decía que las elecciones fueron organizadas por la Mesa de la Unidad Democrática, por el Consejo obviamente Nacional Electoral, que es la autoridad electoral, apoyó obviamente en los temas técnicos, ¿no? Como las máquinas, la distribución de material electoral, etc. Lo que se hace en todos los procesos electorales, ¿no? Lo que hace una autoridad electoral en todo proceso. Pero muy importante, yo quería compartirlo, es que este proceso recibió el apoyo de una asociación civil que se llama Súmate, que sería el equivalente acá probablemente a Transparencia, ¿no? O algo así. Que es una asociación civil, como decía, que tiene muchísima experiencia en procesos electorales, que ha apoyado, que ha asesorado, ha apoyado logísticamente y también desde el punto de vista técnico electoral, incluso muchas recomendaciones que ha hecho Súmate al organismo electoral han sido recogidas, incorporadas para tratar de perfeccionar el proceso electoral del pasado 12 de febrero, ¿no? Eso me parece importante compartir. Lo otro que quería, y sin repetir lo que dijo Luis, es que vale la pena definir a la Mesa de Unidad Democrática, a pesar de que él ha hecho una explicación muy interesante y muy profunda sobre el tema. Pero bueno, esto es un ejercicio que yo necesitaba hacer, ¿no? Para poder compartirlo con ustedes también, ¿no? La Mesa de la Unidad es un espacio en el que los líderes de la oposición venezolana, conformada, como bien lo dijo Elaine, por más o menos unas 20 agrupaciones políticas, organizaciones, han gestado una alternativa de gobierno a la actual, básicamente, basado en un proyecto social y político de reconstrucción democrática. Me parecía importante puntualizar eso. Es decir, es un camino, es el camino que encontró la oposición venezolana para dialogar, para negociar, para consensuar, para ponerse de acuerdo acerca de qué hacer para rescatar, para salvar la democracia venezolana y cómo hacer. Bien, lo otro que quería rescatar sobre la mesa es que la consulta popular, en este caso, ¿no? Las primarias, entonces fue el producto, ¿no? de una decisión consensuada también, en la que los candidatos o los aspirantes a distintos puestos políticos, ¿no? Pues, como autoridades políticas que se jugaban en el proceso electoral del 12 de febrero, se pusieron de acuerdo también respecto de aceptar, de someterse a la decisión y a los resultados del proceso, digamos, sucediera, ¿no? Eso me parecía interesante. Luego, de lo anterior, de esto se desprende, y quería compartir algo que leí de Fernando Mírez, de un intelectual al que leo con bastante frecuencia, es que la MUD ha logrado algo que hasta hace muy poco tiempo era casi imposible en Venezuela, y es coordinar y orientar tanto a las fuerzas de la tradición en Venezuela, partidos tradicionales, ¿no? Como a las fuerzas de la innovación. Eso creo que es una idea muy potente. ¿Cuántos y quiénes votaron? Yo creo que ya hemos abordado un poquito ese tema, ¿no? Pero bueno, tú habías dicho que representan el 17.5% del padrón electoral total, que está constituido por 18 millones de votantes, ¿no? Históricamente en Venezuela votan 11 millones de personas, más o menos. Pero había un dato importante más sobre la composición de los votantes, y es que en la elección del 12 de febrero, 900.000 votos provienen de los sectores C y D, sectores que han sido tradicionalmente afectos al oficialismo, ¿no? Creo que ese dato nos da una idea, digamos, de la importancia del proceso y del potencial que tiene en todo caso la oposición para capitalizar mucho más los descontentos, ¿no? Que existen respecto del régimen. No sé cuánto tiempo me queda para ir con esta segunda parte. Tengo tiempo. Okay. Me voy directamente a la yugular. Los impactos que tiene esta elección que tuvo esta elección en la democracia venezolana. Yo, tratando de, como les decía, hacer un ejercicio para comprender lo que está sucediendo, yo me atreví a sugerir una división arbitraria casi, pero bueno, que a mí me resultaba útil. El impacto inmediato, es decir, aquellos que están ahí a la mano, que se pueden incluso oler, percibir en el ambiente político en Venezuela,
y los impactos potenciales, es decir, aquellos que, digamos, en el corto, mediano, largo plazo podrían tener alguna incidencia en la democracia venezolana. Entre los impactos inmediatos quiero resaltar 4. Uno es la profundización de la unidad democrática como proyecto alternativo, ¿no? Lo cual revela cierta maduración, ¿no? Pues lo que hizo la unidad democrática, la mesa de la unidad democrática, o lo que ha demostrado con este proceso, es que se pueden postergar los apetitos de poder a los que hacía referencia Luis, con tal de salvar de alguna forma, como decía antes, la democracia. Es decir, posterguemos esto, dejemos la pugna, si es que llegara a presentarse más adelante, para después, y por ahora tratemos de reservar y volcar toda nuestra energía en el objetivo de hacer un proceso electoral exitoso, ¿no? Eso me parecía importante compartirlo, ¿no? El segundo impacto inmediato es la movilización de la conciencia política de los venezolanos. Esto, bueno, en parte producto de una fuerte campaña. Desde septiembre del año pasado tengo la impresión de que la campaña electoral hacia la elección hacia las primarias, como que gobernaron la agenda política, el escenario político, el espectro político de Venezuela, ¿no? Y bueno, eso sumado a la enfermedad del presidente, que bueno, que lo ha mantenido un poco al margen, ¿no? sin la fuerza de tiempos anteriores, pues favorecieron muchísimo la participación política y hasta cierto punto invisibilizaron a Chávez del escenario político, hasta cierto punto, lógicamente, ¿no? Pero digamos, la movilización política, más que un fenómeno, es un fenómeno que va mucho más allá de la participación, de lo que ocurrió el 12 de febrero. Esta fuerte movilización reclama y reclamará que se reconozcan espacios de representación diversos y flexibles en adelante, ¿no? Creo que eso cambia para siempre. No sé si es demasiado dramático, ¿no? Telenovela venezolana, pero me parece que es así, ¿no? Es decir, esta movilización, la gente movilizada va a reclamar que se reconozcan estos espacios en donde las personas puedan volcar toda esa energía de afirmación ciudadana que ahora nos está invadiendo, ¿no? Creo que eso es muy importante comentarlo. El otro impacto inmediato es el debilitamiento aún más de los liderazgos políticos tradicionales y de algunos mitos, especialmente aquel que tenía que ver con que Acción Democrática, que es un partido tradicional, tenía una gran maquinaria capaz de movilizar a muchísima gente para ganar, bueno, para obtener muchos votos. Esa tesis quedó de lado, digamos, gracias a este proceso, ¿no? El otro impacto inmediato es que las elecciones primarias, y aquí recojo algo que Mires dice también, que Fernando Mires dice, dieron a conocer nuevos liderazgos. Muchos de estos jóvenes renovados, comprometidos, es decir, a una nueva generación política y con suerte, y que los APUs nos acompañen en eso, con suerte, a una nueva forma de hacer política en Venezuela. No sé si me alcanzan los otros impactos o ya dejamos una segunda. Hagamos una segunda intervención. Perfecto. Así es, perfecto. Ahí quedamos entonces. Reina, muchísimas gracias por tu intervención, muy interesantes los puntos que has planteado. Se incorporó al panel el señor Fernando Tuesa Soldevilla, le damos la bienvenida. Lo que vamos a hacer es, para seguir con el hilo de las intervenciones, hagamos una segunda vuelta de los que ya hemos participado y finalmente le cedemos la palabra a Fernando Tuesa Soldevilla para que él nos hable sobre su expertise electoral, ¿no? Yo tengo algunas interrogantes y de repente, a ver, no sé si ustedes podrían incorporarlo en sus intervenciones ahora. Me gustaría saber cómo creen que serán estos próximos meses de campaña. ¿Cómo va a actuar el gobierno? ¿Cuál será su estrategia? ¿Cómo competir con todo este aparato oficialista que está instalado y que no tiene tanto poder y tanta fuerza? Eso por un lado. Y por el otro lado, el MUD, que es interesante como nueva plataforma política,
Es interesante, por ejemplo, todo lo que ha dicho Reina de cómo se formó, cuáles son sus orígenes e inicios. Pero yo me pregunto, ¿tiene la fortaleza como para mantenerse cohesionado durante estos meses de campaña? Por ejemplo, yo he escuchado recientemente algunas declaraciones de uno de los candidatos, Arria, ¿no?, en el que no está del todo conforme con ciertas declaraciones o ciertas medidas que pretende aplicar Enrique Capriles. Entonces ahí ya se vería una primera inconformidad, ¿no? Entonces, ¿cómo ven ustedes al MUD como proyecto político? ¿Realmente tiene esa fuerza como para seguir adelante? No sé si ustedes podrían incorporar estas interrogantes en sus intervenciones. Les cedo la palabra entonces a Gustavo Viero. Gracias. Bueno, imagínense ustedes, yo creo, porque no estoy seguro de la cifra, pero tal vez a lo mejor Lucho, con más información, me pueda corroborar el dato, pero mejor antes de especular con la cifra, el por qué, ¿no? Recuerdo a un señor que se desapareció de Venezuela, que le decían el negrito Claudio, era una época famoso, ¿no?, que se regresó como a los 2 años, inmediatamente que ganó, que Chávez fue electo presidente. Él era un dirigente de Acción Democrática, Claudio Fermín. Se desapareció de Venezuela y apareció como a los 2 años. Y un periodista le preguntó, Claudio, ¿qué? Y Claudio lo interrumpió y le dijo, doctor Claudio, porque había hecho un doctorado en Perú en año y medio. Entonces eso nos impresionó mucho a nosotros allá en Venezuela, pero recuerdo, traigo a colación el nombre Claudio, porque en la época de Claudio era famoso porque salía a hacer campaña con camiones. Bueno, toda la historia de Venezuela antes de Claudio fue así. Salían con potes de leche, sacos de harina, sacos de arroz, y así eran las elecciones de la democracia, de los 40 años de democracia en Venezuela. Esta mañana había aquí en Lima, se vio en los diarios, la gente de los locales que se quemaron en Mesa Redonda estaban recolectando firmas, y en el sitio donde estaban las firmas estaban repartiendo refrescos, ¿no? Y entonces esta nueva etapa venezolana de Chávez, los camiones llevan neveras, lavadoras, cocinas, pantalla plana. Esa es la nueva forma de hacer política. Y lo traigo a colación también por las dos cosas, que una el impacto de la campaña a corto plazo, y la otra la inquietud. La última inquietud que tú nombrabas acerca de cuál es la expectativa de los próximos meses. Ahora viene el dato, que puede ser que yo me equivoque, pero yo creo que leí el domingo a algún columnista, y creo que fue también Fernando Mire en Analítica, con su famosa columna, escribió una columna el domingo, la semana pasada, que no le voy a comentar porque no sé si tú la tienes en tu agenda. Dijiste que iba a comentar lo de lo que había dicho el presidente de Enrique Capriles. ¿Lo vas a comentar? Un poquito. Entonces, parece que Chávez dispuso nada más y nada menos que 20.000 millones de dólares para los próximos 7 meses. Pónganle ustedes que yo me equivoqué, que son 10, que son 2.000 millones de dólares. Si el presidente Chávez tiene 2.000 millones de dólares para mantener 8 millones de votos, las cosas se complican. Pero no se olviden que las cosas ahora son distintas, porque 13 años de poder desgastan a cualquiera. Y no solamente desgastan políticamente, desgastan físicamente. Yo no sé si ustedes se han enterado cómo se están muriendo los funcionarios de Chávez. Se murió el procurador, se han muerto 3 diputados, se murió el último procurador, se había muerto con anterioridad el Contralor General de la República. Todos con la misma cosa, el cáncer.
pudiera ser parte de ese programa mental. Yo practico control mental desde hace muchísimo, tengo 28 años graduado en control mental y manejo mi mente y manejo una enfermedad de 40 años, una diabetes insulino dependiente. Creo que el dominio del control que tengo lo tengo por el control mental que ejerzo constantemente sobre mi mente. Pero una persona, y así como yo hago uno de los ejercicios de programación, de decir, voy a abandonar este cuerpo dentro de 100 años en perfecto estado de salud, una persona que grita todo el santo día, por cualquier zancudo que pese por el lado, patria o muerte, y no consigue patria porque no hay, ¿qué le pasa? ¿Qué es lo único que tiene? Muerte. Entonces, eso es otro factor que, aunque ustedes piensen que soy muy cruel, es otro factor que nosotros debemos considerar. Porque igualmente podemos hacer un análisis y estudio acerca de una posible falta del presidente Chávez antes de las elecciones, porque todos sabemos que estas crisis, bueno, todos sabemos, no, Lucho sabe más que yo de eso, porque yo la verdad es que pienso que Fidel Castro está donde está porque tiene 40 años muriendo. Desde que yo estoy chiquito siempre he oído que Fidel Castro está enfermo y que se murió y que está grave. Y a las 2 semanas está bailando merengue en un templete en Cuba, o dando un discurso de 178 horas de récord de Guinness, eso como lo da Chávez también. Entonces, esos elementos, pues, indudablemente que el más importante de todo y el mucho más controversial es lo repetitivo que es Chávez, cómo gasta el dinero, cómo lo invierte y cómo lo malgasta en una revolución que lo que ha hecho es exportar la pobreza en Latinoamérica, limitar la mente de estos latinos que solo piensan que mientras el Estado les dé algo, ni siquiera todo, porque lo ideal sería que un ser humano pudiera decirle a un gobierno que me da todo, pero es mentira, no les da nada, les da migaja. ¿Y qué les deja para el futuro que no sea sencillamente la misma cultura del pacificismo y la dependencia? Ese es el combate. Por eso es que no entiendo la comunidad internacional, por eso es que no entiendo Europa, por eso es que no entiendo los Estados Unidos. El presidente Obama va a Chile y dice en Chile que en América la democracia es una institución que se ha reforzado, y no dice que Chávez es un dictador, que Evo Morales, Daniel Ortega, que Rafael Correa y que la Cristina Fernández de Kirchner y Fidel Castro no dice que son ninguna joya, no los critica. Claro, si ellos son, Hugo Chávez y Barack Obama son los socios más evidentes del mundo. Los Estados Unidos le compra todo el petróleo a Venezuela y todo el dinero que recibe Venezuela lo recibe los Estados Unidos. Entonces tenemos un problema que no podemos verlo desde el punto de vista moral. Tenemos que de alguna manera hacer una visión práctica de este proceso que vive el mundo, de este proceso que solamente se preocupa por el bienestar de una relación cuando produce, cuando tiene un interés específico, que puede ser un interés que no es particular por ejemplo, el contubernio que había entre el socialismo español y el presidente Chávez, que uno no sabía si el canciller Moratino era el canciller español o era el embajador de Venezuela y de Cuba al mismo tiempo. Yo creo que cobraba 3 sueldos. Era canciller de Cuba, canciller de Venezuela y canciller de España. Y viajaba por el mundo diciendo que Chávez era una maravilla. Y a lo mejor hasta el rey de España le perdonó el insulto que le echó Chávez, porque era más importante el BBVA de España que perder la relación con Venezuela. Entonces, esos extremos, y yo no quiero llegar a pensar que el problema es un problema moral, porque yo no quiero llevar la política a la moral, porque esa no es la regla de juego. La regla de juego es que el respeto a las instituciones, la justicia existe para determinar cuando los hombres no saben aprovechar o
o ejercer su libertad. Para eso existe la justicia, para el ejercicio de los derechos individuales de las personas y para el respeto de los políticos con sus pueblos, porque tienen que respetar las leyes, porque los principios son el principio de la legalidad para el gobierno y el principio de la libertad para los hombres. Y los hombres podemos hacer todo lo que nos da la gana con tal de que no esté prohibido en una ley. Y los gobiernos no tienen sino absolutamente la obligación de hacer lo que está establecido en la ley, porque no tienen libertad. Y el día que tengan libertad, esa libertad está reglada. De manera que, pero el presidente Chávez maneja su hacienda Venezuela con su chequera personal. Explíquenme ustedes, por ejemplo, en este ejercicio mental de cómo son los 13 años y los 7 meses que vienen, que Venezuela ingresa el precio del petróleo para hacer el patrimonio, para hacer las leyes de presupuesto. Venezuela cambia el barril de petróleo a $40 cuando está a $100. ¿Qué pasa con los $60 que no entran en el presupuesto? ¿A dónde van? Hay una ley especial. Hay una ley especial y la maneja él solo. ¿De dónde van a salir los 20.000 millones? Son repartidos. Van a ser estos 7 meses. Efectivamente, esos $20.000 millones se van a repartir entre venezolanos, 8 millones de venezolanos. Y esos 8 millones de venezolanos deben estar felices. Pero esos 8 millones de venezolanos van a ser más infelices todavía que los cubanos cuando tengan 40 años con Chávez encima del gobierno, porque no van a tener nada del país, no les va a quedar nada absolutamente. Gracias. Así les damos tiempo a Fernando que entienda cómo se generó esta conversación. Contestando rápidamente a las interrogantes de Helen, yo creo que vamos a tener una campaña feroz, con toda la carga que esa palabra significa, pero definitivamente una campaña apasionante y distinta. Y eso se debe a que la propia Mesa de la Unidad Democrática ha trabajado mucho con esto que llamamos el juego de escenarios. Ha establecido distintos escenarios para distintas circunstancias. Una de ellas es esta que acaba de describir Gustavo muy bien, que ya Helen lo había dibujado en su intervención inicial, del enorme poder del Estado en la campaña electoral. Una intervención descarada, desmedida, producto de esos $60 que van a una caja negra, etcétera, etcétera. Y una cosa que quisiera aclarar con Helen, porque es mi punto de vista profesional y personal. Yo creo que la MUD no es una plataforma política, es una herramienta de articulación que sirve para una etapa de la campaña, pero que tiene ahora un comando de campaña donde gente de la MUD, por supuesto, está a cargo de áreas como el programa de gobierno unitario que yo les hablé, pero donde hay especialistas en organización política y de campaña electoral que son los que entran a tallar la propia campaña, que es distinto a la etapa de articulación que hemos vivido hasta el momento. Yo les comentaba que quería hablarles un poquito de Chávez. Evidentemente Chávez reúne todas las características de un político concentrador de poder y tiene esta cosa que llamamos el culto a la personalidad. Y por supuesto, algo que los políticos también tienen mucho, el sentido contradictorio de sus posiciones y declaraciones. A veces dice, no tengo problema en reconocer los resultados, pero casi no reconoce los resultados de la primaria. Fíjense ustedes que prácticamente regañó y atacó al poder electoral que él domina por los resultados y por las condiciones acordadas con la Mesa de la Unidad. Pero fíjense que estamos frente a Chávez, el que frente a la enfermedad convirtió una debilidad en fortaleza, una amenaza en una oportunidad. Y dio algo que en América Latina estamos muy acostumbrados, y en Venezuela, por supuesto, oportunidad que se abriera la llamada fábrica de chismes y rumores, donde hay mucha especulación, hay el juego al héroe, a la víctima, al villano, eso que pasa en las telenovelas y que uno lo traslada a la vida real. En los viernes por la tarde es normal que haya una ola de rumores en Venezuela
eso aumenta el precio de algunos productos. El domingo en la tarde ya se olvidó ese rumor y se espera el rumor de la semana siguiente. Luego, la estrategia chavista, que era una de las interrogantes de Lenin. Yo creo que él ha manejado en esta primera etapa la estrategia del insulto. Aparte de que yo creo que va a sembrar otra estrategia, que es la de tener varios candidatos de la oposición fabricados por el gobierno para dividir a la oposición. La estrategia del insulto no es nueva en América Latina. Existe, por ejemplo, una frase que los politólogos manejamos mucho, es la llamada célebre nomenclatura cubana, que se utiliza para los disidentes y para los opositores. Por cierto, Chomsky, en un artículo recordando a Orwell, que salió ayer en El Comercio, hablaba de este término que Chomsky usó por voz de Orwell, que es el noyente, o sea, criaturas a las que se le negaba la condición de personas porque no se ceñían a la doctrina estatal. Esa figura ha sido manejada por Hitler y por Gaddafi, que a los opositores los llamó ratas, por Castro, que a los opositores los llama gusanos, por Stalin, que a los opositores los llamó parásitos, por Pinochet, que a los opositores los llamaba malas hierbas, y por la FARC y por Al Qaeda, que a los opositores los llamó cerdos. O sea que Chávez lo que está es reinventando un proceso que es normal. Luego creo que él va a buscar mantenerse en un lenguaje, buscando la confrontación y la violencia, buscando que el otro candidato caiga en provocaciones. Se ha metido con su sexualidad, como si en este gobierno no se supiera que hay un tono rosado imperante. Creo que va a meterse con el miedo, va a continuar en esta campaña de miedo. En el día de las elecciones primarias, como no había captahuellas, de cualquier manera en los centros de votación, y hay fotos de eso, se vieron guardias nacionales con cámaras fotográficas fotografiando al elector al entrar, con una metodología simplemente para meter miedo, y rondas de motorizados de las milicias bolivarianas también con cámaras. Evidentemente no estaba la cámara para saber por quién votaba la gente, pero era el factor psicológico. Y por supuesto, el último punto que Chávez está manejando mucho es: si el otro gana, va a desmontar los beneficios sociales. Esta campaña, esta cadena de favores de 8 millones de personas y tal. Con respecto a Capriles, y muy rápidamente porque Elaine ya dio algunas características personales y políticas. Tenemos a un hombre de 39 años, o sea, hay un hombre 18 años menor que Chávez, y ya Gustavo dijo que la condición física va a ser importante en la campaña. Es un hombre profesionalmente preparado, políticamente preparado, que ya sufrió cárcel en este gobierno, por lo tanto, si lo vuelven a meter preso, ya está preparado para enfrentar esa situación. Tiene una hoja de vida impecable, como la tuvieron los otros candidatos que participaron en la elección interna. Derrotó al mejor hombre que Chávez tenía, Diosdado Cabello, en la llamada presidencia regional o gobierno del estado Miranda. Capriles es un muy buen negociador en un país altamente polarizado. Los venezolanos están intoxicados de centralismo, de personalismo, de autoritarismo, de clientelismo barato y de polarización. Un ejemplo de eso es que como gobernador o presidenta regional de Miranda no ha politizado la burocracia estatal. Tiene una estrategia que es no ideologizar la campaña, o sea, no va a pelear de tú a tú con Chávez en materia ideológica. Capriles se va a presentar y se está presentando como lo nuevo, el cambio, el futuro, la eficacia frente a estos 13 años de gobierno. Sin duda va a ser el polo opuesto a Chávez, pero no un polo ideológico, sino de eficiencia. Otra característica que va a tener su campaña es que va a centrar la campaña en algunos temas ejes: el tema educativo, el tema seguridad, el tema salud, y va a poner al departamento de Miranda como ejemplo. El tema seguridad es el tema central de la campaña. El mes pasado tuvimos
1.347 homicidios y 37 secuestros, entre ellos un embajador y un cónsul, el embajador de México y el cónsul de Chile. Luego, otra cosa que creo que va a hacer Capriles interesante es que va a poner en evidencia lo que Gustavo ya había dicho. El gobierno está gastando tu dinero en la campaña electoral, cosa que en el pasado se ha dejado como pasar bajo la mesa. Aquí Capriles va a poner en evidencia el enorme gasto desenfrenado de la campaña electoral por cuenta del gobierno. Lo va a poner como evidencia, va a poner como evidencia la inequidad en la campaña y creo que va a hacer mucho hincapié en eso que llamamos un votante busca a 2 o 3 nuevos votantes. Gran énfasis en los votos. Joaquín Pérez Rodríguez, que es un analista matemático electoral venezolano, ha dicho que sí es posible que 2.5 o 3 votos se generen por cada voto que se dio en la primaria. En unas primarias a otros niveles, que haya votado el 15 a 20% es un promedio interesante. O sea que si se consiguen 9 millones de votantes, la elección puede ir al juego de la oposición. Ya terminando, creo que va a continuar Capriles en esta campaña que yo llamo "Si se puede vencer al miedo". De hecho, en las redes sociales al día siguiente de la elección se habló de una frase que era: se le metió un susto al miedo, y algunos de mis compañeros han dicho también que sobre todo se consiguió votaciones importantes en barrios muy populares venezolanos, ya sea en Petare, Caricuao, el 23 de enero y el anterior. Con eso termino la parte que tenía que ver con Capriles, y si tengo un tiempo haré unas intervenciones finales. Con respecto a la parte que me quería referir del contexto internacional, lo que quería decir sobre eso es que en otros países de la órbita chavista, y ya un poco lo había dicho Gustavo, los partidos de la oposición están mirando el ejemplo de la MUD como una alternativa a ser utilizada en esos países. Y por supuesto los gobiernos de esos países de la órbita chavista están muy a la expectativa de ver cómo pueden evitar que esas plataformas como la MUD se puedan dar en sus verdaderos países. Para no perder para conectar la conversación, voy a referirme a las preguntas de Ley y luego paso a terminar lo que había comentado, ¿no? Muy corto, muy cortito. Sobre el comportamiento de Chávez en la campaña, lo único que quisiera agregar, y lo leí hace poquito, es que es factible que a Chávez quiera lulificarse, ¿no? Incluso parece que ya tiene un asesor brasileño que se llama Joao Santana o algo así, y la idea sería tratar de moderar el discurso chavista para tratar de captar votos de ese 33%, me parece, de votantes que están algunos descontentos y otros simplemente no se deciden por qué opción política tomar. Bueno, la tesis de la deshumanización del oponente, como decía Luis, es bastante conocida también. Lo otro que quería comentar es que es posible también un escenario de un chavismo sin Chávez, ¿no? Es decir, es posible, lo dicen algunos analistas, que la enfermedad de Chávez le impida, digamos, llevar el ritmo de la campaña electoral y por lo tanto termine eligiendo algún candidato del chavismo, posiblemente a uno muy cercano. Dicen que podría ser Diosdado Cabello, es decir, hay algunas opciones a la mano, pero bueno, acá lo importante es que este escenario podría hacer que las elecciones se retrasen, se posterguen, y que al final se haga una especie de mega elección en el 2013, o si no a fines de este año, en diciembre, ¿no? Eso también es posible. Lo otro es que van a tener que cambiar la estrategia de campaña, y tengo la impresión de que
la campaña era muy triunfalista en el sentido que el chavismo jamás pensó que era posible que la oposición sacara 3 millones de votos. Entonces va a haber que hacer un trabajo mucho más profundo digamos, de buscar estrategias más potentes que recojan, como había dicho, el voto de este 33%, etcétera, ¿no? para garantizar una victoria. Bueno, gasto y más gasto, ¿no? Repartición increíble en Venezuela, ¿no? De hecho, todos los análisis económicos en Venezuela han postergado una crisis muy potente en el país, ¿no? Que ha estado, digamos, el gobierno ha estado haciendo malabares para que no explote. Han postergado esta crisis para el 2013 recién, porque saben que este gobierno, por el panorama, por los procesos electorales que se vienen, va a gastar muchísimo dinero, ¿no? Va a poner muchísimo dinero a circular, ¿no? Esto va a ejercer una presión inflacionaria muy fuerte, pero en fin, van a seguir haciendo estos malabares para evitar que este año, digamos, haya muchas movilizaciones sociales, ¿no? Digamos, por descontento, etcétera, ¿no? Lo otro que quería comentar sobre la campaña de Capriles es que, bueno, ya hay una encuesta que dice que el 69.8% votaría por Capriles si las elecciones fueran ahorita, bueno, pronto, ¿no? Entonces, bueno, eso pone la situación, esto pone el escenario en una situación bastante interesante. Lo que le queda es seguir recorriendo Venezuela, me parece, evitar las provocaciones de Chávez. Él lo ha dicho además públicamente, va a tratar de concentrarse en lo que hay que hacer y no, digamos, en el pasado o en caer digamos, en discusiones que no tienen mucho sentido, ¿no? Seguir siendo lo opuesto a Chávez, eso lo ha dicho Teodoro Pekov, ¿no? También en algún artículo, y bueno, quizá también explotar mucho el discurso de la reconciliación nacional. Me parece que eso es un discurso moderado y de reconciliación nacional. Hay estudios, no sé quién los ha publicado exactamente en este momento, no me viene a la cabeza el nombre de la empresa encuestadora, pero que bueno, han estudiado, digamos, han llegado a la conclusión de que hay muchos venezolanos, un alto porcentaje de venezolanos que no quieren escuchar más referencias al pasado, ni más odios que tienen que ver con aquello que ocurrió, digamos, del 98 hacia atrás, ¿no? Entonces Capriles seguramente va a tener un discurso mucho más renovado sobre aquello que hay que hacer y sobre lo que hay que actuar, sobre soluciones y no sobre los problemas, ¿no? Y una cosa más que me parece interesantísima que leí hace muy poco, y es esta tesis de la triangulación política. Entonces eso significa, eso lo hizo Dick Morris, me parece, como que lo inventó aparentemente durante la campaña de Bill Clinton, y de lo que se trata es de tomar las ideas más interesantes, más potentes del adversario, mejorarlas, o por lo menos no caer en contradicción con ellas, no tener un conflicto con esas ideas, y cuando se utilizan, digamos, cuando se toman, se mejoran, es posible sacarlas del escenario de la polarización entre izquierda y derecha, con lo cual se rompe la polarización, ¿no? Entonces, aparentemente ya hay tesis, ya hay analistas que están comentando esto, que están haciendo una lectura de la estrategia de Capriles, de la Mesa de Unidad, y es posible que veamos mucho de esto, ¿no? Y de hecho, bueno, no sé si lo vieron en la rueda de prensa, fue muy interesante, porque Capriles fue muy cálido y hizo algunas cosas que suele hacer Chávez, ¿no? Solo que con un poco más de delicadeza, de tino, ¿no? Sin ser tan ordinario, ¿no? Realmente. Entonces, me parece que hay un poco de eso, ¿no? Tratar de recoger, de reciclarlo mejor, de procesarlo, de adaptarlo y romper la polarización y generar un mensaje mucho más conciliador y potente, ¿no? Creo que ahí la dejo porque si hay muchas semanas. Muchas gracias, Reina, muchas gracias, Luis, también por su intervención. Y bueno, ahora cedemos la palabra a Fernando Tuesta Soldevilla. Tal como ya mencioné, él es doctor en ciencia política y tiene amplia experiencia en temas de procesos electorales. Él ejerció el cargo de director de la OMPE por muchos años acá en el Perú. Fernando, me anticipo con dos preguntas
como para que puedas dirigir tu intervención hacia ello. Me pregunto, ¿no? El hecho de contar con el sistema de voto electrónico en Venezuela y de controlar a su vez el Consejo Nacional Electoral, obviamente me refiero al presidente Chávez, ¿no son factores que puedan permitir el fraude electoral en las próximas elecciones del 7 de octubre? Eso por un lado. Y por el otro también, ¿cómo captar el voto chavista cuando hablamos de un grupo de la población que está atemorizada, que tiene temor y miedo a que luego haya represalias en contra de ellos, en el caso no pues, votaran por Capriles? Entonces, es interesante saber, yo creo que eso es un gran reto, pero a lo mejor tú desde tu expertise nos puedes hablar sobre esto. Gracias. Bueno, en primer lugar, mi disculpa por esta tardanza realmente vergonzosa. No sabía que para llegar a casa necesitaba más de 2 horas. Por favor, la disculpa del caso. No pude escucharlos en sus primeras intervenciones. A ver, algunas cosas que quizá iniciales. Salvo un caso en América Latina, ningún presidente que va a la reelección ha perdido una elección. Y justamente la región era históricamente antieleccionista, porque los presidentes que tuvieron esa posibilidad controlaron a través del control del aparato del Estado, obviamente lo usaron hacia su favor. La famosa Revolución Mexicana empezó con el grito de no a la reelección de Porfirio Díaz, ¿no? Y esto es algo que lo que nos permite pensar, o de alguna manera recordar, es que las instituciones en nuestra América Latina son instituciones que no permiten, por lo menos por ahora, realizar una competencia más o menos balanceada. Lo que sí podemos ver, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, es decir, hay presidentes que han perdido una reelección. En América Latina, repito, esto no ocurre en general. Por cierto, esto no debe llevar a los opositores a no establecer una campaña intensa con la posibilidad de ganar. Finalmente, la posibilidad de ingresar al juego electoral siempre abre las posibilidades también de que no se pueda controlar absolutamente todo. Y creo que esta es una de las posibilidades que tiene la oposición, creo, por primera vez en los últimos 3 años. Yo he estado en elecciones en Venezuela como observador, y eso me permite por lo menos pensar de que las cosas no solamente no han cambiado, sino se han recrudecido en términos de control no solamente del aparato electoral, Consejo Nacional Electoral, sino que en elecciones se utilizan múltiples recursos. Incluso podrían no intervenir directamente el organismo electoral, pero repito, hay muchos recursos. En las elecciones del 2000 en Perú se discutió mucho sobre qué cosa es finalmente fraude. Muchas veces el fraude se ha pensado en términos de cambiar la voluntad ciudadana a través de cambiar estrictamente los votos. Pero en realidad puede que eso no sea. El fraude, en su sentido mucho más amplio y actualizado, tiene que ver con las condiciones también del proceso. Porque las condiciones del proceso pueden llevar a un día, el día de la elección, en donde el natural desarrollo de los acontecimientos lleve a que alguien gane las elecciones. Quienes tienen, por cierto, el poder en sus manos. Y yo estuve en la consulta popular revocatoria allá por el año 2004 y me sorprendieron algunas cosas. Me sorprendieron en un sentido, por cuanto cada país desarrolla ciertas características de cómo controlar, en este caso me refiero a países con gobiernos autoritarios, los procesos electorales. La intervención de Chávez en un proceso electoral pues es ilimitado, ¿no? Es no controlado, no se puede compensar. El día anterior de la elección llamó a los venezolanos a despertarse muy temprano, además con un toque de día a las 3 de la mañana, para que vayan directamente a los locales y estar presentes, digamos, sus votantes para asegurar ciertamente el triunfo.
ciertamente tocaron un toque de día a las 3 de la mañana, ¿no? Nosotros estábamos en el hotel y ciertamente nos despertaron, y había gente que ya estaba, pues, digamos, cerca de los locales de antes de las 6 de la mañana. Pero además bajo un control estricto de las Fuerzas Armadas, porque se establece el Plan República, que es la intervención directa de las Fuerzas Armadas en la organización, en la seguridad en principio de las elecciones, pero no es otra cosa que la intervención y desplazamiento del organismo electoral en términos de lo que debe ser, repito, la organización y control, ¿no? Son los soldados que además hacen pasar a los ciudadanos bajo la idea de la seguridad. Lo segundo es lo que me has comentado sobre el voto electrónico. Ya en el año 2004, siendo que Venezuela fue lo que más rápidamente desarrolló métodos automatizados de voto, se invirtió cerca de 140 millones de dólares para mejorar el sistema de voto electrónico. Pero ¿para qué uno quiere un país en general un voto electrónico? Básicamente para cortar el tiempo entre el final de la jornada y la entrega de los resultados. Ese es el valor, digamos, más importante que debe tener el voto electrónico. Pero cuando, como sucedió en Venezuela, en aquella oportunidad, las mesas no se cerraron en el momento que señala la norma, sino se aplazaron, y el primer informe se da a las 3 de la mañana, en realidad estamos delante de un proceso fracasado en sus intentos de eficacia, pero sobre todo también estableciendo un manto difícil poder percibir cuáles fueron las condiciones y los resultados del proceso electoral. Preguntamos a gente cuánto tiempo se demoró entre ir a votar y salió del local, de que llegó al local, perdón, y salió del mismo, cerca de 4 horas. La gente que estaba no solamente con el deseo de votar, sino que quería cumplir con el acto electoral, se encontraba con una serie de procedimientos como el cazahuellas. Ustedes deben de conocer los venezolanos, pero para que ustedes tengan idea, se obligó y se estableció que antes de votar se tenía que implementar las huellas a través de un sistema el cual se podía luego concentrar esto en una base de datos, que eso además en principio mejoraría una serie de aspectos del registro electoral. Bueno, eso es lo que posibilitó fue un desorden absoluto. El cazahuellas además desarrollaba en muchos sectores opositores un temor acerca del control que se podía establecer. Acuérdense ustedes que fue tan complicado, complejo y lleno de presiones a los opositores para poder conseguir las firmas, para poder convocar el proceso electoral. Entonces, repito, el proceso se convirtió en algo engorroso, había mucho temor, en general hay un clima de temor que pocas veces se ve, ni siquiera comparable a lo que nosotros tuvimos en su momento hasta el año 2000, ni siquiera comparable en los procesos electorales en Colombia en situaciones de violencia, porque acá de lo que se trata es de la presión desde el gobierno y un control cada vez más absoluto. Entonces, el proceso de automatización del voto no ha desarrollado a su vez lo que en principio se declara, es decir, eficacia y una mayor transparencia. Eso no se da. Y en relación a eso, entonces, desde el año 1989 en América Latina se han desarrollado lo que son observaciones internacionales de los procesos electorales. Desde aquella casi fatídica elección de Panamá, dirigida en la observación electoral por el expresidente Jimmy Carter, en general, han habido observaciones internacionales en todos los países. Pero salvo en una ocasión que ha sido Perú en el año 2000, en donde la misión de observación, en ese momento encabezada por el guatemalteco Eduardo Stein, de grata recordación para nosotros, que se retiró de la observación en general, esto no ha sido así. Y siempre es un tema muy complejo. Es un tema muy complejo porque cada vez más en muchos países ponen una serie de limitaciones a los
a las misiones de observación. En el caso de Venezuela esto se da, y también se dio incluso en el año 2004. ¿Cómo decir si es que un proceso está viciado o no? Incluso el Centro Carter, que estuvo por mucho tiempo en Venezuela, y no solamente para los días previos a la elección, no lograron evacuar un informe que diera cuenta de los vicios generales que podrían permitir decir que había fraude en Venezuela. Eso es muy complicado. Pero en Venezuela ha sucedido algo más que eso. Las misiones de observación siempre han sido misiones de observación autónomas, independientes, plurales. Ya desde la década más o menos de la década del 2000 en adelante, en Venezuela se han desarrollado misiones de observación paralelas, construidas por las simpatizantes chavistas de América Latina sobre todo y de España. A mí me dio, se lo comentaba hace poco a un amigo, mucha pena ver a Eduardo Galeano ser un entusiasta chavista, alentando y además denigrando e insultando a los opositores que se presentaban en estas misiones de observación que los días previos suelen departir con la prensa, con opositores en general, y ser minimizados en su número además, porque el chavismo invierte muchísimo en poder comprar observadores propios, ¿no? Que a su vez obviamente sacaban informes favorables al proceso. Hoy las misiones de observación, ustedes saben, las más conocidas son de Naciones Unidas, OEA, Unión Europea, Centro Carter, NDI y otras, que además tienen una experiencia en la región, pero a su vez el chavismo ha organizado ya algunos grupos de observación a través, sobre todo también de autoridades electorales que se dicen llamar expertos como el SENA, y tratando justamente de quebrar y ganar para sí porque recursos tiene. Entonces el chavismo ha desplegado una serie de mecanismos que van más allá de lo que uno pudiera pensar, de justamente alterar los votos el día de la elección. Lo que quiero simplemente transmitir es que hay una serie de mecanismos que son difíciles, sobre todo, no solamente de percibir, digamos, a la mirada común, sino que también cómo valorar en términos para los observadores internacionales si un proceso está viciado y llega a ser fraude. Este es algo muy, muy complejo, porque además se suele respetar, obviamente, lo que significa la soberanía de un país. Hay países como México, por ejemplo, que están prohibidas las observaciones internacionales. Ellos llaman invitados extranjeros y que tienen que pasar por un proceso de solicitud bastante más complejo. Finalmente, el Consejo Nacional Electoral ha sido efectivamente de manera progresiva, y no solamente en Venezuela, se ve ahora último también en Ecuador, ha sido cooptado por el gobierno. En esas condiciones, siempre va a ser muy difícil poder vencer a Chávez. Ahora, a diferencia de los procesos anteriores, como acá deben haber comentado, la salud de Chávez coloca en un escenario imprevisible. Por más que pueda existir un plan B en lo que puede ocurrir de cara al 7 de octubre, creo que estos procesos autoritarios son tan altamente personalistas que no hay posibilidad de reemplazo, por lo menos inmediato. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias por tu intervención tan valiosa que ha sido tan esperada esta noche. Bueno, son ya las 9, no sé, a ver si los organizadores de esta casa me ayudan a decidir si cedemos un tiempo para preguntas. ¿Sí? Ya, perfecto. Entonces, vamos adelante con algunas preguntas del público. Lamentablemente pues estamos con el tiempo en contra. Yo
Se les entregó unos papelitos para que sean completados. No sé si alguno de ustedes lo ha llenado. Aquí adelante. Yasser Gómez, de la Escuela de Periodismo Bausati Mesa, pregunta: si Chávez gana las elecciones de la forma que sea, ¿habrá alguna forma constitucional o no constitucional para que el pueblo venezolano lo saque del poder? La verdad es que la pregunta por sí misma implica que estamos frente a una posibilidad que no tendría otra salida sino un golpe de Estado, porque si el presidente gana las elecciones es el presidente. El problema queda en la misma ecuación sin resolver, porque si el presidente gana no hay más remedio sino que reconocer que ganó. Lo que pasa es que la pregunta tiene muchísimos aristas, ya lo planteaba Fernando, que manejando el poder electoral, o sea, si tú eres el dueño de las máquinas y tú ves que a última hora las encuestas dicen 70 no y 30 sí, tú lo que haces es invertir los polos de la máquina y te pones los sí para ti, no para los otros, ¿no? Y volviste a ganar por el 70%. Y eso va a legitimar, esa va a ser la consecuencia de ese fraude. Pero, de todos modos, la especulación sigue siendo un juego de niños, porque todas las elecciones de Chávez, después de la primera, todas son fraude. Chávez no ha ganado más nunca una elección. Y la otra consideración, que, bueno, solamente difiero con Fernando, que el problema de la reelección no es tal. Esta es la tercera reelección. Y en una tercera reelección hay que tomar en cuenta con mucho más énfasis el desgaste político de Chávez. No solamente es como sabemos su desgaste físico, sino también su desgaste político. Indudablemente que cada día más en Venezuela hay más descontento. Nunca el gobierno lo ha querido reconocer, pero el gobierno tiene en conflicto casi todas las empresas del Estado. El acero está paralizado, el petróleo está paralizado. Venezuela, dicen hoy hay una noticia internacional, no recuerdo el nombre, de la alerta que significa para el mundo petrolero las elecciones venezolanas, y hablan que Venezuela produce 1.800.000 barriles, cuando el presidente Chávez dice y se jacta en la televisión venezolana que ellos producen 4 millones de barriles diarios. Y eso significa solamente el 17% del cupo mundial. Entonces, bueno, no quiero extenderme la pregunta, pero creo que... ¿A ver, otra pregunta? Gracias, Gustavo. Sí. William Avilés, de la Universidad de Nebraska, pregunta: los resultados de las encuestas de Latinoamérica en 2010 concluyen que 84% de venezolanos prefieren la democracia más que en cualquier otro país, que 49% están satisfechos con su democracia y que solamente 25% creen que el presidente controla los medios de comunicación, 4 puntos menos de promedio para la región. Estos resultados, ¿cómo se pueden explicar estos resultados? Que la imagen del gobierno de Venezuela es nada más que una dictadura brutal. Y esa fue una encuesta de Latinobarómetro. Muchas gracias por su pregunta. A ver, Sí, es la de Latinobarómetro, la última, ¿no? Sí. De 2010. Pero se mantiene más o menos. Sí, muchos años. Respuestas para esas encuestas que colocan a Venezuela en lo más alto, en realidad de casi América Latina, pueden entenderse quizás de dos maneras. Uno, la forma como puede entender la gente acerca de la democracia. Y dos, una distancia que se toma en relación a la democracia vivida en términos de la partidocracia venezolana anterior, y entonces una desafección
de ese tipo de democracia. Quizá por ahí vaya la respuesta, ¿no? ¿Puedo añadir algo? Bueno, la verdad es que esa encuesta por sí sola necesitaría un poco más de examen, ¿no? De lupa, hecha en base a qué muestra, porque el problema está en que vamos a un problema un poquito más complejo, ¿no? Que es el problema, el conflicto internacional que tenemos de cómo se manejan los conceptos políticos hoy en día en el mundo, en la misma Europa. Europa apoya y presiona a Siria, y presiona a Libia, y presiona, y cuando empiezan individualmente a preguntar por qué, consiguen preguntas distintas. Los Estados Unidos deciden invadir a Libia, pero no ataca a Siria. Los españoles apoyaban a Chávez, bueno, el gobierno socialista español apoyaba a Chávez. Los Estados Unidos nunca se mete con Chávez, más bien se divierte cuando Chávez los ataca y le dice al negrito, vamos negrito. Entonces el concepto de democracia hoy en día está como el mismo concepto. Ya estamos aquí y yo digo, yo soy liberal, entonces, tú eres un hijo de tu madre porque tú eres un tipo de extrema derecha. Pero entonces vas a una universidad pública y entonces dice que eres de centro derecha y dicen, bueno, por lo menos no eres de extrema derecha, ¿no? Por lo menos no eres tan malo. Y cuando dice que eres socialista, la gente te ve como un ser más civilizado, y vemos cómo el socialismo en el mundo entero lo que reparte es miseria. Todos los países socialistas, todo el mundo es más pobre todos los días, y los únicos ricos son los gobernantes. Entonces, es como... Esto es una cosa, cómo vemos, cuál es la lupa con la que estamos viendo, porque en realidad tenemos que ir a analizar el concepto de las mayorías. ¿Cómo ven las mayorías la situación? La mayoría está sufriendo precisamente porque tienen esa óptica que no sabe regular cuál es la distancia que existe entre el beneficio y el no beneficio. La ley electoral o el proceso electoral o una elección tiene una visión activa y tiene una visión pasiva. Una visión activa, el ciudadano reconoce y sabe que está ejerciendo la única posibilidad que tiene de poder control político. Pero el gobierno también sabe que es la única oportunidad para mantenerse y conservar el poder. Y el poder político, económico, social, es todo, es la intereses contra los otros intereses, y están dispuestos a invertir todo para eso. Volviendo a tu pregunta, a mí particularmente no me sorprenden las cifras que has dado, porque recientemente, cuando Chávez ha cumplido los 13 años en el poder, sacaron una encuesta sobre el nivel de aprobación del presidente y este bordeaba el 64%. Entonces, claro, hablamos de un gobierno desgastado, ¿no? de Chávez desgastado políticamente, pero sin embargo tiene todavía una ciudadanía que lo apoya y mucho, ¿no? E incluso la intención de voto que él tendría, que tendría el presidente Chávez, es de alrededor del 50%. Entonces, pues son cifras que nos sorprenden, ¿no? El Latinobarómetro en sí es bastante fiable en cuanto a sus estudios y análisis que hace. Entonces, bueno, solamente puedo decir eso, que las cifras no dejan de sorprendernos de todas maneras. A ver, pasamos a la segunda pregunta. Hugo Palma, del Centro Peruano de Estudios Internacionales, pregunta: ¿qué debería pedirse de los gobiernos latinoamericanos en relación al proceso en Venezuela? A ver, yo creo que Luis Núñez podría responder. Interesante su pregunta, embajador. Gustavo, hace rato, en una intervención que hizo muy dura, dijo que evidentemente los gobiernos latinoamericanos, y no solamente latinoamericanos, sino el gobierno norteamericano y algunos gobiernos europeos, frente a Venezuela están optando por la técnica del negocio primero y la democracia después. O sea, no nos vamos a meter mucho con el contexto político, porque ese país tiene inversiones en el nuestro, o las islas, por ejemplo, del Caribe, anglófano, francófano, todas viven del petróleo venezolano para sus plantas de energía eléctrica y de agua, tanto que son los países que en la OEA votan
por las propuestas de Chávez. O sea, ahí hay un mercantilismo a nivel diplomático, que por cierto, y aunque el ministro Roncayolo es muy amigo mío, es un poco la política que está utilizando el gobierno de acá. Lo ha dicho abiertamente: vamos a estar con todos los gobiernos bien, no nos vamos a meter en sus líos internos porque tenemos varios negocios y la expansión del país se mantiene. Así que no creo, yo no espero por lo menos de la comunidad internacional, a no ser en algunos casos muy especiales, un comportamiento distinto al que han tenido hasta ahora. No sé, mi colega Heidi. Estoy completamente de acuerdo. Y yo creo que en parte lo que dice Luis, digamos, ha hecho que organismos como la OEA hayan entrado en una franca crisis, ¿no? Y digamos que la gente esté haciendo cuestionamientos muy fuertes respecto del rol que debe cumplir la OEA cuando la democracia está en un riesgo evidente, ¿no? En un riesgo obvio. La aplicación de la Carta Democrática, digamos, la Carta está ahí, pero bueno, yo no sé, yo nunca he visto que alguien la saque, ¿no? para hacer una denuncia frontal, ¿no? Abierta, sin hipocresía, respecto de lo que ocurre en algún país donde los derechos políticos y civiles no se están vulnerando. Entonces, yo creo que yo tampoco esperaría mucho, me apena decirlo, me apena muchísimo decirlo, pero yo creo que el dilema venezolano, el dilema de la democracia venezolana va a tener que ser resuelta por los venezolanos, y bueno, eso lo hace mucho más desafiante, pero es una labor histórica que vamos a tener que hacer solitos, ¿no? Así como les ha tocado a ustedes también en algún momento y a otros países. Perfecto, gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Por qué los mandatarios sudamericanos, con afanes de diplomacia internacional y por ser amantes de lo políticamente correcto, no cortan relaciones con el gobierno venezolano o manifiestan su disconformidad con el sistema de gobierno? Pregunta Hernán Ayala, de Fuerza 2011. Reina me está soplando la respuesta, es perfecta, se llama diplomacia petrolera. Cuando tú vives del petróleo, tienes que callar la boca y bajar la cabeza frente a muchas situaciones. Da vergüenza decirlo, pero es así, hasta un ejemplo emblemático: el caso chileno, el caso argentino, pero sobre todo el caso chileno, porque argentino está dentro de la órbita chavista. Pero yo recuerdo, tal vez porque ya tengo más años que algunos de ustedes que están aquí, la cantidad de exiliados chilenos que se fueron a vivir a Venezuela porque en su país había una férrea dictadura de Pinochet. También fueron de Uruguay, también fueron de Argentina. En el caso chileno, el caso de Perú, por supuesto. Y que Chile ahora vive en una época de democracia y no levanta un dedo contra Chávez, a mí me da vergüenza ajena. Pero es la democracia del petróleo. Tal vez en el caso venezolano los chilenos no reciban tanto petróleo de Venezuela, pero están tan ocupados en sus propios problemas. Son unos brasileños en chiquito que no ven más allá de sus narices. Entonces está en eso, en la democracia del petróleo, y esa es. El petróleo vale más que la democracia, lamentablemente. Una cosita, y es una doble tristeza porque tú me corregirás, Luis o Gustavo, pero varios, 2 o 3 gobiernos venezolanos sí se plantearon, digamos, sí se pusieron en contra abiertamente de dictaduras en América Latina. No estoy completamente segura, bueno, Carlos Andrés Pérez, ¿no? Por ejemplo. Venezuela siempre ha estado abierta, siempre ha tenido una política de puertas abiertas para recibir a toda aquella persona dentro del continente o fuera de este, digamos, que esté sufriendo algún tipo de vulneración de derechos políticos, civiles, etc. Entonces, eso me llena más de tristeza, solamente quería compartir. ¿Recuerdas el caso
en Venezuela estaba Vladimiro Montesinos. Vladimiro Montesinos estaba ocultado en Venezuela. Y fue Patricia Polea, una periodista venezolana, y encubierto por Chávez, encubierto por Chávez. Y fue la periodista Patricia Polea la que lo delató, y por eso se logró la captura. Fíjense ustedes que el año pasado detuvieron en el aeropuerto a Patricia Polea aquí en Lima, en una visita que hizo a Lima, y el oficial que la tenía, que la detuvo, le dijo: pero yo la conozco, usted fue la que nos entregó Vladimiro Montesinos, porque había una requisitoria de Interpol en la computadora del aeropuerto. Y la requisitoria fue después, se solicitó el retiro de la requisitoria porque acusaba a Patricia Polea de asesina, que había cometido un asesinato, y por eso lo estaban buscando. Yo quisiera acotar lo siguiente respondiendo a la pregunta última y también a la pregunta del embajador Palma. Respecto a la comunidad internacional, y tal como dijo Luis Núñez, yo particularmente creo que no va a haber mayores cambios. Y muestra de ello han sido los siguientes hechos. En primer lugar, desde el 2001 que se aprobó la Carta Democrática Interamericana, perdón, esta nunca se ha utilizado respecto de la democracia en Venezuela. Eso por un lado. Y por el otro es también la muestra, por ejemplo, reciente, en diciembre último, que el mismo presidente Chávez ha impulsado la creación de esta nueva comunidad de estados latinoamericanos y el Caribe, el CELAC, ¿no?, que muchos han mencionado, nueva organización política que incluye a Cuba y excluye a Estados Unidos y Canadá. Entonces, eso es una muestra del respaldarazo que ha obtenido los países latinoamericanos para seguir adelante con las políticas o con las visiones pues, que tiene este señor presidente, ¿no? Así que yo creo que ambos hechos dan muestra de que la situación con la comunidad internacional o la relación con los países latinoamericanos va a continuar igual, ¿no?, salvo tengamos nuevos hechos. Bueno, a ver, pasamos a una siguiente pregunta. ¿Por qué es importante para el Perú el resultado de las elecciones en Venezuela? Pregunta Ann Sarauco del IPN. Hay un detalle bien interesante, perdonen que me lo tome, pero es que la acabamos de comentar antes de entrar. Fíjense, bueno, solamente lo bueno, no lo malo, para respetarlo. Imagínense ustedes que Venezuela importa el 90% de lo que consume. Y nosotros tenemos un vecino cerquitica, que produce casi todo, podría abastecernos prácticamente de casi todo, que son nuestros vecinos de Colombia. Pero el presidente Chávez tiene en Venezuela un control de cambio, de manera que en Venezuela el único que tiene dólares es el Estado y los chavistas, por supuesto. Y no sé si han visto la foto de la hija del presidente con su abanico de billetes de $100 en el Facebook. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Colombia nos ha mandado durante los últimos años y hasta el último día de gobierno del presidente Uribe, el presidente en Venezuela le debía 2.800 millones de dólares a los productores colombianos que no recibían sus dólares. No van a recibir bolívares los colombianos para mandarnos la leche, la carne, el pan y todo lo demás, no, la harina, nada, no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ahora el presidente Humala, que se siente involucrado con el presidente Chávez desde el pasado y en el presente, visita a Chávez y lleva muchísima dignidad para meterse en un negocio en la franja bitumiноsa del Orinoco, porque los peruanos también quieren aprovechar de ese 90% de importación del que vive Venezuela. Pero y entonces todavía no se sabe ni una sola letra de los negocios, porque ya Venezuela empezó, no, pero a estos agrarios no podemos darle el mismo arancel, no, pero a estos que los productores aquí no les podemos dar, esto tampoco lo podemos recibir. ¿Y cómo lo vamos a pagar? Bueno, entonces el cobro va a ser
a 3 meses, carta de crédito, en esas cosas están. Por supuesto que los peruanos están muy interesados porque es un mercado muy atractivo, pero ya veremos cómo van a sufrir cuando se acepten, se planteen los negocios y los podamos leer en tinta. Gracias, Gustavo. A ver, una última pregunta ya, por ahora yo creo que va a tener que ser la última. Hoy Chávez ha anunciado que será operado en los próximos días. ¿Creen que el ventilar su estado de salud sensibiliza a los venezolanos? ¿Cuál creen que será su estrategia al margen del asistencialismo? ¿Es su salud su estrategia política? Pregunta Pilar Villo. Bueno, la enfermedad de Chávez ya es un dato, digamos, no reciente. Quizá el posible recrudecimiento sí. Claro que eso se juega políticamente, no solamente Chávez, en realidad todos los políticos lo han usado antes y ahora y seguramente en el futuro. Pero acá el tema es no solamente el uso, sino cuán grave es la situación de la salud de Chávez. Como dije hace un momento, creo que eso cambiaría, sí, de manera radical los escenarios que se han presentado y los que creían los venezolanos que iban a enfrentar. En principio se va a operar en estos días, según noticias. La versión oficial es una, muchas veces dista de la realidad. La verdad que yo no conozco mucho sobre si esto ha sensibilizado a la opinión pública venezolana, pero también es cierto que una cosa es la sensibilidad sobre una persona que está enferma, pero también algún sector puede pensar la construcción de su voto en términos de ¿por qué voy a arriesgar mi voto a una persona que probablemente no me va a garantizar, por el hecho de su salud, una cierta estabilidad hacia adelante? Entonces, de repente en aquellas dos posibilidades se anulan entre sí. Perfecto, muchas gracias. Entonces, creo que esa fue ya la última pregunta. Entonces aprovechamos pues para despedirnos, para agradecerles a cada uno de ustedes. Gracias Reina, gracias Luis, gracias Gustavo y gracias Fernando. Gracias Úrsula, Feo también por darnos acá este auditorio y la acogida en la universidad y ayudarnos con la organización de este conversatorio que ha sido muy interesante y bastante enriquecedor. Yo creo que ahora todos nos vamos con las ideas más claras respecto a lo que es ese proceso electoral y a lo que pueden ser los resultados del próximo 7 de octubre. Muchísimas gracias y muy buenas noches.